Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 144. Leeré el primer verso. Ambiente de divino amor, respira nuestro ser, mas los sentidos en su error no nos lo dejan ver. Himno número 144. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Esta lectura se inspiró en el concepto de la sonrisa de Dios. Primero, la Santa Biblia. Hechos. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno de los altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Isaías. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace.
He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Dios el Señor creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos. Pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Debido a que el Señor es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa. Lucas. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Mateo. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevar las sandalias.
Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Juan: Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. El Padre y yo somos uno. Mateo. Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorias, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Marcos. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Lucas. Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque no lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo
¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella se explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó el mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo: dejen de llorar. No está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. Y en ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieron de comer a la niña. Segunda de Pedro. Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a los que ellos escribieron, porque las palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Y de la ciencia y salud, el Cristo era el Espíritu a que Jesús aludió en sus
propias declaraciones. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y yo y el Padre somos uno. Uno somos. Yo y el Padre uno somos. Este Cristo o divinidad del hombre Jesús era su naturaleza divina, la santidad que le animaba, la verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, probar lo que Dios es y lo que hace por el hombre. Tal como una gota de agua es una con el mar, un rayo de luz uno con el sol, así Dios y el hombre, Padre e Hijo, son uno en el ser. Las Escrituras dicen, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esa máxima de nuestro Maestro, yo y el Padre uno somos, lo separó de la teología escolástica de los rabinos. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para enseñarles a hacerla ellos mismos, pero no para hacerla por ellos, ni para eximirlos de una sola responsabilidad. Jesús obró valientemente en contra del testimonio acreditado de los sentidos, en contra de los credos y las prácticas de los fariseos, y refutó a todos los opositores con su poder curativa. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un concepto más verdadero del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y ese concepto más verdadero del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. Cuando los preceptos divinos son comprendidos, desarrollan la base de la fraternidad, en la cual una mente no está en guerra con otra, sino que todos tienen un solo espíritu, Dios, un mismo origen inteligente. De acuerdo con el mandato bíblico, tened dentro de vosotros esa mente que estaba también en Cristo Jesús. La curación física en la ciencia cristiana resulta ahora, como en tiempos de Jesús, de la operación del principio divino, ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y tan inevitablemente como las tinieblas ceden lugar a la luz y el pecado a la reforma. Ahora como entonces, estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente naturales. Son la señal de Emmanuel, o Dios con nosotros, una influencia divina que está siempre presente en la conciencia humana y se repite viniendo ahora como fue prometida antaño, a pregonar libertad a los cautivos de los sentidos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Refiriéndose a los hijos de Dios, no a los hijos de los hombres, Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Esto es, la verdad y el amor reinan
en el hombre verdadero, mostrando que el hombre, a imagen de Dios, no ha caído y es eterno. Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto, que aparecía en él, donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza misma de Dios, y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Jesús amaba a los niños por estar libres de mal y por su receptividad a lo que es justo. Mientras la edad madura claudica entre dos pensamientos o lucha contra falsas creencias, la juventud hace progresos fáciles y rápidos hacia la verdad. Al dedicar mucho tiempo para debilitar la fe del adulto en la materia e inculcarle un grano de fe en Dios, solo una pequeña noción de la habilidad del espíritu para armonizar el cuerpo, la autora ha recordado con frecuencia el amor de nuestro Maestro por los niños y comprendido cuán cierto es que los que son como ellos pertenecen al reino celestial. ¿Debe venir la ciencia cristiana por medio de las iglesias cristianas, como algunas personas afirman? Esta ciencia ya ha venido de la manera señalada por Dios, pero las iglesias no parecen estar preparadas para aceptarla. Según el dicho bíblico, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. En cierta ocasión Jesús dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Como antaño el Espíritu del Cristo, que quita las ceremonias y las doctrinas de los hombres, no es aceptada hasta que los corazones humanos no se hayan preparado para ello. El hombre es la expresión del alma. Los indios norteamericanos tuvieron algunas vislumbres de la realidad fundamental al llamar a cierto hermoso lago la sonrisa del gran espíritu. Separado del hombre, el cual expresa al alma, el espíritu no tendría entidad. El hombre divorciado del espíritu perdería su entidad. Toda la naturaleza enseña el amor de Dios hacia el hombre, pero el hombre no puede amar a Dios supremamente y poner todo su afecto en cosas espirituales mientras ame lo material o confíe en ello más que en lo espiritual. El amor a Dios y al hombre es el verdadero incentivo en la curación y en la enseñanza. El amor es sacerdote en el altar de la verdad. Esperad pacientemente a que el amor divino se mueva sobre la faz de las aguas de la mente mortal y forme el concepto perfecto. La paciencia debe tener su obra completa. La vida de Jesús probó de una manera divina y científica que Dios es amor, mientras que sacerdote y rabino afirmaron que Dios es un gran potentado que ama y odia.
Padre Madre es el nombre de la deidad que indica su tierna relación con su creación espiritual, como el apóstol lo expresó en palabras de un poeta clásico que citó en aprobación, porque linaje suyo somos. Jesús demostró al Cristo, probó que el Cristo es la divina idea de Dios, el Espíritu Santo o Consolador, que revela al principio divino, el amor, y conduce a toda la verdad. Él expresó el modelo más elevado de la divinidad que forma carnal alguna podía expresar en aquella época. El elemento carnal no puede penetrar en el hombre real e ideal. Así es que el Cristo ejemplifica la coincidencia o el acuerdo espiritual entre Dios y el hombre a su imagen. Las Escrituras dicen, en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué es entonces ese aparente poder independiente de Dios que causa la enfermedad y la sana? ¿Qué es sino un error de creencia, una ley de la mente mortal que se equivoca en todo sentido e incluye pecado, enfermedad y muerte? Es el antípoda mismo de la mente inmortal, de la verdad y de la ley espiritual. No está de acuerdo con la bondad del carácter de Dios enfermar al hombre y luego abandonarlo para que se sana a sí mismo. Es absurdo suponer que la materia puede causar la enfermedad y también sanarla, o que el Espíritu Dios produzca la enfermedad y deje el remedio a la materia. No es ni la ciencia ni la verdad lo que obra mediante la creencia ciega, ni es tampoco la comprensión humana del principio divino sanador manifestado en Jesús, cuyas humildes oraciones eran profundas y concienzudas declaraciones de la verdad, de la semejanza del hombre con Dios y de la unidad del hombre con la verdad y el amor. El término Cristo Jesús, o Jesús el Cristo, para dar la completa y exacta traducción del griego, puede interpretarse como Jesús el ungido, Jesús el coronado por Dios, o el hombre divinamente regio, como se dice de él en el primer capítulo de la epístola a los Hebreos, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Esto está de acuerdo con otro pasaje del mismo capítulo, que hace alusión al Hijo como el resplandor de su gloria, la de Dios, y la imagen expresada de su sustancia, de la mente infinita. Es de notarse que la frase imagen expresa de la versión corriente en el Testamento griego es carácter. Usando esa palabra en su significado más elevado, podemos suponer que el autor de esa epístola notable consideraba que Cristo era el Hijo de Dios, el reflejo regio del infinito, y la razón dada para la exaltación de Jesús, el Hijo de María, era que había amado la justicia y aborrecido la maldad. Ese pasaje adquiere mayor claridad en la traducción del finado doctor en teología, Jorge R. Noyes, que dice:
quien siendo un resplandor de su gloria y una imagen de su ser. La filosofía, la ética y la superstición humanas no ofrecen principio divino demostrable por el cual los mortales pueden escapar del pecado. Sin embargo, escapar del pecado es lo que la Biblia exige. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol. Y enseguida añade, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad, por su buena voluntad. Filipenses 2, 12 y 13. La verdad ha provisto la llave del reino, y con esa llave la ciencia cristiana ha abierto la puerta de la comprensión humana. Oramos por esa congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cantemos el himno número 56. Tú eres el gozo del pensar, la fuente eres del vivir. Lo terrenal placer no da, solo acudimos, Padre, a ti. Himno número 56.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Gracias por respetar la distancia social y por usar una tapaboca. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes todos los domingos de las 11 de la mañana hasta las 12. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conocen niños o adolescentes interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La sala de lectura de Tercera Iglesia está abierta y todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. La sala de lectura ofrece un lugar. Aquí también puede comprar libros y grabaciones sobre ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280, todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el 6 y espere hasta que la línea esté abierta. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Muy buenas noches. Sí, adelante, señorita. Hola y muchas gracias por la lectura de hoy. Estoy escuchando desde casa y me gustó muchísimo el mensaje. Bueno, todos los mensajes que escuché en la lectura, porque pues sí que hay muchas diferentes maneras de interpretar, pero solo un mensaje. Y lo que escuché más claramente hoy fue algo así que el corazón humano se prepare para recibir lo divino y todo lo que eso implica en términos de los acuerdos entre los humanos y Dios, los cambios internos y externos que nos brinda este proceso de cambiar de vista y de perspectiva del mundo material al mundo espiritual. Y estoy muy agradecida porque esto es un proceso que yo estoy viviendo durante estos tiempos en los cuales hay muchos cambios, pero también muchos estamos aprovechando para hacer un trabajo espiritual, un trabajo muy importante en las vidas de todos y también en la vida colectiva de la tierra. Y por eso estoy eternamente agradecida. Muchas gracias por todo y por tener este espacio que nos brinda un lugar compartido y colectivo en donde podemos siempre regresar a lo espiritual.
Gracias. Gracias. Gracias a todos por su testimonio y por su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 166. Por encima del pecado siempre está tu salvación. La alegría permanente la hallarás en buena acción. Himno número 166.